Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a un nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por su amor y su misericordia, porque su gracia se extiende sobre todos nosotros, nos sustenta, nos fortalece, nos perdona y nos restaura, nos vuelve la paz y el gozo. Rogamos que su Espíritu Divino nos esté enseñando, Señor. Cada día moldéenos con su palabra. Su Espíritu sea el Maestro que asesore nuestros corazones para corregir toda falla y también, Señor, para conocer el camino recto donde debemos andar. Sea con todo su pueblo, con toda su iglesia, con aquellos que invocan su nombre, con los que le buscan con corazón sincero. Y su gracia sea suficiente para conocerle y para caminar conforme a su voluntad. Rogamos esta gracia, Padre, confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy iniciamos el tema sobre la culpa. Es importante trabajar este tema porque muchos podemos estar confundidos sobre este tema de la culpa o el remordimiento. ¿Se encuentra usted en una batalla emocional debido a la culpa? ¿Es la culpa un instrumento amoroso de Dios que Él está usando para convencerlo, corregirlo y conformar su carácter cuando se descarría? ¿O más bien está usted luchando contra la vergüenza y la culpabilidad cuando ésta se hace presente en su corazón? Hay dos tipos de culpas. Les vamos a desarrollar. Una es la culpa que se produce por haber fallado o quebrantado la ley de Dios, y puede ser entonces algo que Dios envía a nuestro corazón, obrado por el Espíritu Divino que nos convence de pecado y nos revela la verdad, lo cual también nos llevará y motivará a arrepentirnos, a ser libre de ese pecado, de esa falta cometida. Pero la falsa culpa, la que los psicólogos o terapeutas llaman también la culpa tóxica, es un enemigo cruel que se encuentra dentro de nosotros y que no nos hace más piadosos, sino que nos hace sentir una tristeza superficial que en verdad mata el alma. El apóstol San Pablo escribió en 2 Corintios 7:10 y dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esta tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Es importante, mis hermanos, que podamos darnos cuenta que con mucha frecuencia la culpa es como ese enemigo invisible, un adversario dentro de nosotros que quiere destruir el valor que Dios nos ha dado. ¿No? Y tú vas a enseñarle a otros, tú vas a hablarle a otros, y así eres cristiana o cristiano. Sí, una culpa que busca destruir el valor que Dios nos ha dado. Una acusación que se nos hace constantemente en nuestro corazón, pero que no lleva a ninguna transformación de nuestra vida ni a ningún asunto piadoso. Como cuando nosotros caemos en algún pecado y eso nos ata o nos entristece o nos imposibilita o incapacita para seguir nuestra vida cristiana en plenitud, porque se nos señala. Así que es un enemigo interno, esta culpa tóxica. Y cuando cada uno de nosotros se siente esclavizado por la culpa, debe preguntarse si uno se está enfrentando a un amigo o a un enemigo. Y hay que reconocer cuál es el fruto de cada culpa. Como hemos leído, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en eso no hay que estar sintiéndonos tristes, porque es una culpa que va a producir arrepentimiento y conversión. Pero la tristeza del mundo, aguas, porque esta sí produce muerte, no produce nada bueno. ¿Siente usted la convicción del pecado que viene de Dios o las emociones negativas de los enemigos que llevamos dentro?
Comencemos por definir lo que es la verdadera culpa. Ningún ser humano escapa de la culpa. Desde nuestra infancia la experimentamos cuando nos robamos una galleta o cuando decíamos una mentira. La palabra hebrea del Antiguo Testamento es Ashan, que tiene muchos derivados. Según esta palabra, existen 3 dimensiones de la verdadera culpa. Culpa significa que hemos fallado, que merecemos un castigo y que se demanda un sacrificio. La culpa verdadera es un pecado cometido contra Dios en primer lugar. Cuando pecamos, nos sentimos culpables y debemos pagar una penalidad por nuestra falta con objeto de restaurar nuestro compañerismo con Dios. Y eso lo vemos establecido en la ley levítica. Recordemos un ejemplo de esto. En el Salmo 51:4, David expresó algo cuando había cometido adulterio con Betsabé. Él clamó a Dios diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La perspectiva del Antiguo Testamento en cuanto a la verdadera culpa nos revela cosas sumamente importantes para nuestra vida y conocimiento. En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Esto significa que fuimos diseñados para reflejar el carácter divino en todo lo que hacemos. Por tanto, la culpa resulta de cualquier acto que cometemos contra lo que es Dios. Esta definición es importante comprenderla. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros debemos reflejar lo que es Dios. Dios debe reflejarse en la vida de cada creyente. Sin embargo, el pecado viene a ser entonces cualquier acto que cometemos contra lo que es Dios. Y ahí viene entonces la culpa. Esos actos son una afrenta para el Señor y Él las considera pecados. Según de Samuel 24:10 nos dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así que la culpabilidad viene a ser la condición en que estamos cuando hemos pecado. Recuerden ustedes, la Biblia está llena de estos ejemplos. Adán y Eva, después de haber desobedecido la orden de Dios, fueron a esconderse porque sintieron miedo, sintieron vergüenza, se empezaron a cubrir y sintieron culpa. Nosotros encontramos esto reflejado en todo acto que sea contrario a la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. El hombre entonces está delante de Dios bajo la culpa cuando actúa contrariamente a la imagen y semejanza de Dios, cuando actúa contrariamente a la voluntad de Dios. Entonces, la culpa podremos decir que es un hecho y no meramente un sentimiento. Todos somos culpables porque hemos fallado. La Biblia hace hincapié en que todos somos responsables de nuestros comportamientos y en última instancia daremos cuentas a Dios. Esto se aplica a la vida cotidiana. Si deliberadamente uno decide no reducir la velocidad, por ejemplo, de un auto cuando vamos en una zona de baja velocidad, entonces es seguro que si hay un policía allí, nos va a multar. Y seguramente el policía podrá decirnos, ¿verdad? Aunque ignore la ley, uno no está exento de ella. Ignorar la ley no quiere decir que estemos exentos de ella. Habrá consecuencias. Entonces debe quedarnos claro que la culpabilidad entonces es un hecho y no meramente un sentimiento. Y todos los seres humanos somos culpables. Diría Pablo en Romanos, capítulo 3, versos 10-11, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno.
Y en 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que pecamos nos coloca en culpa y en una falta delante de Dios y tiene entonces consecuencias. Entonces todos hemos de reconocer que somos culpables. Dice Levítico 6 al 7: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, esto era lo que la ley levítica establecía para la expiación de los pecados. Por eso también entendemos y empezamos a comprender con profundidad la expresión: porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la culpa que se genera por la falta a Dios, por el pecado cometido contra Dios, tiene consecuencias y tiene que ser expiado. Hay que dar un pago. La culpa verdadera exigía un pago sacrificial por violar la voluntad escrita de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó una ofrenda especial de expiación por violar las leyes divinas o los derechos de otras personas. Después de restituir a la parte ofendida o afectada, se rociaba la sangre de un cordero sin defecto en el altar del templo. Ese cordero sacrificial se convirtió en la ofrenda de expiación que aseguraba el perdón y la reconciliación con Dios. Dice: y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Levítico 6 al 7. En el Nuevo Testamento también encontramos una perspectiva bíblica en cuanto a la culpa verdadera. Aquí el sentido que se da a la culpa verdadera es un sentido judicial. Muchas palabras griegas que se traducen como culpa o culpable tienen una implicación legal y sugieren que existe responsabilidad personal. Por ejemplo, la palabra griega enochos significa culpable de un pecado que merece castigo. Cada uno de nosotros será llamado a cuentas y responsabilizado de sus faltas, ya sea en una corte judicial o bien en el tribunal divino en el cielo. Así como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento señala que la verdadera culpa consta de 3 aspectos que se han mencionado arriba, así que hemos mencionado antes. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dice Romanos 14:10. La culpa verdadera viene como resultado del pecado. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Reconocemos también que la culpabilidad es la condición en que estamos cuando pecamos. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. La culpa verdadera exige un pago sacrificial por violar la voluntad revelada de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. El Cordero que Dios envió, del cual Juan dijo, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio que hizo Cristo es el único pago aceptable por nuestras culpas. El Cordero sin defecto del Antiguo Testamento, que se entregaba como ofrenda por la expiación del pecado, solo fue un anticipo de Jesucristo. Por eso se habla de tipos de Cristo. El Cordero que vino a hacer el sacrificio perfecto, aceptable y agradable delante de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Así como se derramaba la sangre en el altar del templo para asegurar el perdón de Dios, la sangre derramada de Cristo
cubre nuestros pecados personales y hace posible la reconciliación con el Padre Celestial. ¿Ve usted cómo su pecado contra Dios, como Él lo ve? Muchas veces nosotros no logramos ver nuestro pecado como Dios lo ve. El pecado es algo grave para nuestro Dios, por eso alguien tuvo que ocupar nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, ese era nuestro castigo. Judicialmente estábamos condenados a la muerte, porque para Dios el pecado es algo grave. ¿Alguna vez ha aceptado el sacrificio que hizo Cristo a favor de usted y confiado en Él como su ofrenda personal para expiar su pecado? Isaías 53, 6, 10 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hasta aquí dejamos el día de hoy esta introducción de lo que es la culpa verdadera. El día de mañana, si el Señor lo permite, reflexionaremos sobre lo que es la culpa falsa. Dios les bendiga.